Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Esta noche vamos a ver el capítulo 2 de Zacarías. Este capítulo 2 es un capítulo en el que, la verdad, he disfrutado muchísimo preparando este vídeo. He estado no solo leyendo este capítulo 2 de Zacarías, sino allá donde me iba llevando el Espíritu, me llevaba por distintos capítulos y versículos de la Biblia, y capítulos que ya había leído, o versículos que ya había leído, pero que no había tenido la revelación o el entendimiento que he tenido leyendo esto. No es que haya descubierto nada especial, pero he disfrutado muchísimo porque sí que he entendido muchas cosas y las quiero compartir con ustedes. Espero saber decir con mis torpes palabras todo lo que he aprendido en la lectura de este capítulo y de todos los relacionados con esta parte. Vamos a leer el comienzo de Zacarías 2. Dice: alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven y dile: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Vamos a parar aquí, vamos a analizar todo esto, vamos a escudriñar todo esto. Fíjense que aquí habla un varón, ese varón que estaba entre los mirtos, que iba sobre un caballo alazán. Ahora, ese mismo varón vuelve a hablar con Zacarías. Es un varón, pero también han visto que dijo aquel ángel que hablaba conmigo. O sea, ese varón era un ángel. No, no era un ángel. Era un varón enviado de Yahvé. Yahvé había enviado a Yahvé ángel, a Yahvé hijo, a... Quiero que me entiendan, es que hay personas que se molestan mucho cuando digo esto, pero yo no estoy hablando de un ángel creado, estoy hablando de un enviado, Dios Hijo, el verbo que en el principio era con Dios y era Dios, el ángel de Yahvé, Dios Hijo, el mensajero, el Mesías. Entonces aparece como varón, aparece como el ángel de Yahvé, que es distinto al resto de ángeles, porque él no es creado, los otros ángeles sí son creados. Y le dice: ¿a dónde vas? Dice: a medir Jerusalén. Estas medidas, en el tiempo de Zacarías, podían ser referidas a medir Jerusalén, a medir el templo. Pero las medidas de ese templo son las medidas de nuestro Señor Jesucristo, del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es algo que podamos medir. Para entender esas medidas de nuestro Señor, tendremos que pasar toda la eternidad junto a Él, que la vamos a estar. Primeramente en el milenio, estaremos 1000 años con Él, y luego por la eternidad. Ahí entenderemos cuáles son las medidas, cuál es la anchura, cuál es la altura, cuál es la profundidad. Todo eso está muy bien explicado en Efesios 3. Pero hoy no me quiero entretener en eso y no quiero hacer el vídeo excesivamente largo. Entonces voy a grabar otro audio solo para lo que dice en Efesios 3, para que entendamos este tema de medir cuál es la altura, cuál es la anchura, cuál es la profundidad. Pero hay más cosas aquí en este pasaje que he leído que son muy interesantes. Porque fíjense que dice: y aquí salía aquel ángel, el ángel de Yahvé, y dijo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y del ganado que habrá en medio de ella. O sea, tiempos de prosperidad, sin miedo. Y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor,
y para gloria estaré en ella. Aunque está hablando aquí Zacarías para los tiempos del retorno, en la época de Persia, cuando el rey Ciro, también está hablando para el futuro, para los tiempos del fin, para el milenio. Le está diciendo al pueblo de Israel y nos está diciendo a nosotros que Él va a ser muro de fuego en derredor y que para gloria estará en medio de ella, estará con nosotros. No lo duden, las profecías hablan en su tiempo y hablan del futuro, y aquí siempre está hablando Zacarías de Cristo y de los tiempos del fin, aunque también, por supuesto, hablaba del retorno de Persia y la construcción del nuevo templo. Nosotros, cuando decimos que vamos a tener que tardar toda la eternidad en conocer a Cristo, ¿qué es la eternidad? Pues fíjense, en Juan 17:3 nos dice qué es la eternidad, dice. Bueno, la eternidad, la vida eterna, ¿no? Dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí, Jesucristo, a quien has enviado, el mensajero, tu Hijo enviado, el ángel de Yahvé. En tiempos de Juan ya no era el ángel de Yahvé, ya era Jesucristo, ya era Dios Hijo hecho hombre. En aquel tiempo todavía no había sido hecho hombre y era el mensajero de Yahvé. Pero fíjense que dice, ¿qué es la vida eterna? Dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Hijo, y a Jesucristo, a quien has enviado. Siempre aparece un Yahvé que envía y un Yahvé enviado. El rostro de su faz es nuestro Señor Jesucristo, es el rostro de su faz. A Dios nunca nadie lo vio. El Hijo es el que nos ha manifestado todo. Continuemos. Dice que se manifestará y que para gloria estará en medio de ella, en medio de Jerusalén, en medio de la nueva Jerusalén. Porque, a ver, esto es una profecía para los tiempos de Zacarías, pero recuerden que ¿cuándo va a estar Cristo rodeando con fuego su ciudad y habitando en ella con todos nosotros en un tiempo de prosperidad? Durante el milenio, en la nueva Jerusalén. Continuamos con Zacarías. Ahora dice, perdón, me había confundido con las hojas, las tenía un poco desordenadas, lo siento. Ahora, continuando con Zacarías, dice, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Entonces fíjense que dice, huid de la tierra del norte, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. En primer lugar, aquí vemos que hay un cambio de kairos. Primero estaban en el tiempo de Babilonia, tiempo de cautiverio, tiempo de reprensión, de reconvenir al pueblo de Dios, tiempo de cautiverio. Y ahora pasamos al kairos de Persia, en el que es tiempo de retorno, es tiempo de restauración. Estos cambios de kairos no son algo que se me haya ocurrido a mí. Mírenlo, por ejemplo, en Daniel 2. En Daniel 2, 20 al 22, lo dice muy claro. Dice Daniel. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. O sea, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. O sea, no son inventos, eso es la realidad, lo dice Daniel. Entonces aquí hemos pasado del kairos de Babilonia al kairos de Persia.
terminó el tiempo de Nabucodonosor y todos sus sucesores, y ahora hemos pasado a Ciro, Jerjes, Artajerjes y todos los de Persia. Hemos pasado de un tiempo de esparcir piedras, de cautiverio, de reprensión del pueblo, a un tiempo de retorno, de recoger piedras, un tiempo de restaurar al pueblo de Dios. Eso pasó en los tiempos de Zacarías, pero también ha pasado ahora que estamos en los tiempos del fin. Dios esparció al pueblo de Israel por toda la tierra. Han estado los 4 puntos cardinales, en Alemania, en Rusia, en Ucrania, en Estados Unidos, en España, en Francia, desperdigados por el mundo. Pero luego les dice aquí, por los 4 vientos de los cielos os esparcí. Pero ahora dice, oh Sión, que moras con la hija de Babilonia, escápate. Dios llama al pueblo de Israel al retorno. Después de la guerra mundial, después del holocausto, estaban esparcidos y los llamó al retorno para restaurar al pueblo de Israel. Fíjate que dice, escápate de Babilonia. Nosotros también somos pueblo de Dios y nos dice, escápate de Babilonia. El mundo de perdición, escápate, escápate, ha terminado el tiempo de estar en Babilonia. Dios te está llamando a volver con Él. Arrepiéntete, sal de Babilonia, ven a mí. Lo ha hecho con el pueblo de Dios, ha traído al pueblo de Dios a Israel y lo va a restaurar. Y pasó en tiempos de Zacarías y va a pasar ahora en los tiempos del fin. Continúo. Dice, bueno, en esos tiempos de Zacarías ya se habían escapado Josué, Zorobabel, Zacarías y Ageo, pero todavía quedaba parte, bueno, y muchos judíos que volvieron con ellos, pero quedaba parte del remanente allí. Y esa segunda parte es a quien dice aquí Dios, escápate, sal de Babilonia, escápate, porque Zacarías ya estaba en Jerusalén con Josué, Zorobabel y todos estos. Entonces, al resto, que vino posteriormente con Esdras y Nehemías, es a quien les dice, escápate, sal de Babilonia. Entonces vemos aquí cómo pasamos de Babilonia a Persia, del cautiverio y el esparcir piedras al retorno, a la restauración. Continuamos. Cuando escapamos de Babilonia, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, sal y huye, escápate. ¿Escápate hasta dónde? O sea, escápate ¿a dónde? Pues eso lo dice en Efesios 1:10 muy bien. Creo que es una frase perfecta para saber qué quiere decir esto de escápate de Babilonia y a dónde ir. Dice en Efesios 1:10, hasta reunir todas las cosas en Cristo, en la economía de la plenitud de los tiempos. En algunas otras Biblias, en vez de decir la economía de la plenitud de los tiempos, dice en la dispensación de los últimos tiempos. La economía, en este término griego, lo que significa es la dispensación, la implementación, la puesta en marcha de la plenitud de los tiempos. Eso es cuando la llegada de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde se reunirán todas las cosas en Cristo. Esa es la economía de la plenitud de los tiempos y ahí es donde tenemos que encaminarnos nosotros. Eso mismo lo dice en Daniel 7:18. En Daniel 7:18 dice, literalmente dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Quién? Los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quiénes son esos? La multitud de ropas blancas, los que hemos sido lavados con la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Los santos del Altísimo. Y dice, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre.
podríamos pensar, pero ¿no va a reinar Cristo? Sí, claro que sí, pero Cristo nos dice que seremos coherederos con Él y que reinaremos con Él. Esas son promesas de nuestro Señor, esas son promesas de Dios y tenemos que recibirla tal y como es, porque Dios nos ama y nos ha preparado estos regalos, estos galardones, que no son dones, que son galardones, porque los dones son regalos no merecidos que Dios nos ha hecho, como por ejemplo la fe, el poder conocerle, el revelarse a nosotros, la gracia de Dios, o sea, el Espíritu Santo es un don también, la salvación es un don, todas estas cosas son dones. Pero los galardones son las recompensas que Dios da. Bueno, te di una mina, ¿qué hiciste con ella? Pues toma, aquí tienes 2. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, durante el milenio y por la eternidad, habrá galardones, habrá premios por las obras que haya hecho cada uno. No es que tú vas a ser salvo por las obras, tú eres salvo por amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, por la fe en Jesús, por la gracia de Dios mediante la fe en Jesús. Eso es lo que te hace salvo, el formar parte de la familia. Tú eres hijo, entonces eres parte de la familia. Hay hijos que se portan mejor, hay hijos que se portan peor, y hijos que tendrán que ser más corregidos y otros que no hará falta corregirlos tanto durante el milenio. Durante el milenio va a haber corrección. Algunos piensan que cuando resucitemos o cuando resuciten los que están dormidos, o sea, los que duermen resucitan y nosotros somos arrebatados juntamente con ellos, piensan que ya todo es el cielo, la vida eterna, ¿no? Primero está el milenio y en el milenio, nos lo dice Pablo, seréis pasados por fuego y quien tenga oro, plata, piedras preciosas, y también hay otros que tienen madera, heno. Los que tienen oro y todo eso no sufrirán pérdida, pero los que sus obras son heno, paja, sufrirán pérdida. Y serán pasados así como por fuego, aunque serán salvos, dice, serán salvos, aunque así como por fuego. Perdón que lo haya explicado un poco liadoso, pero entiendan esto, que en el milenio va a haber corrección. ¿Por qué corrección? Para que nuestra alma, si bien nuestros pecados han sido lavados con la sangre del Cordero Perfecto, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, si bien han sido lavados y por la gracia somos salvos y somos justificados en Él, para vivir eternamente con Dios no podemos ir con este carácter carnal que todavía nos queda. Es cierto que poco a poco vamos quitando carnalidad y poco a poco vamos aumentando espiritualidad. Ese camino comienza ya desde el primer día, pero cuando llegue el arrebatamiento y la resurrección, algunos habrán alcanzado el 90%, otros el 10%, otros el 50%. Eso que nos falta para la plena santidad, que no es que no vayamos a tener la salvación, pero eso que nos falta hasta la plena santidad será corregido en el milenio y seremos pasados así como por fuego. Y durante ese tiempo en el que Satanás estará atado, porque claro, podríamos decir, ¿y cómo en toda mi vida no he podido corregir todo? ¿Por qué lo voy a corregir ahora? ¿Cómo va a hacer Dios para corregirme si yo lo que quería hacer no hacía y lo que no quería hacer hacía? Pues porque durante esos 1000 años Satanás estará atado. Y las tentaciones que hoy continuamente recibimos de Satanás no las recibiremos porque estará atado por 1000 años. Y durante ese tiempo seremos corregidos y alcanzaremos la plenitud de la santidad porque estaremos en la presencia de Cristo nuestro Señor y solo podremos mirarnos en Él y Él nos transformará con su Santo Espíritu si lo ha hecho aquí en la tierra, que hemos estado metidos en Babilonia. ¿Cómo no va a conseguirlo allí en el milenio? Entonces, bueno, perdón que me haya desviado con esto, pero es interesante saber estas cosas. Continúo. En el versículo 8 y 9 de Zacarías 2, vamos ya. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos,
tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque él que os toca, toca a la niña de su ojo. Fíjense esto, dice, esto es precioso, dice, porque así ha dicho Jehová Sabaoth. O sea, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviaré él. O sea, está hablando el Hijo. Mi Padre, Jehová Sabaoth, tras la gloria me enviará él. Saben que Jesús lo dijo, yo no busco la gloria, mi Padre me da la gloria que tuve con él me la da. Entonces, aquí está hablando Jesús, o sea, Dios Hijo y el Padre. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él. O sea, eso no lo dice Dios Padre, que va a ser enviado. Lo que dice Cristo, lo que dice aquí Dios Hijo, es tras la gloria me enviará él, Jehová Sabaoth. Porque el que toca a los hijos de Dios, toca a la niña de sus ojos. Continuamos. En la Biblia vemos que no sale la palabra Trinidad como tal palabra, o sea, de decir, entonces la Trinidad, pero no hace falta que diga Trinidad, porque se ve todo el tiempo que habla de la Trinidad. La Trinidad, nosotros para empezar somos monoteístas, solo hay un Dios, pero vemos que cuando el Padre habla dice, porque yo tal cosa, o sea, está hablando él como una persona, yo tal cosa. Cuando habla el Hijo, también dice yo tal, habla como otra persona. Incluso el Espíritu cuando habla, porque el Espíritu también habla y dice yo como otra persona. Esas tres personas son un solo Dios. Quisiera que veamos, porque algún hermano me ha dicho, pero ¿cuándo has visto tú que el Espíritu diga yo tal? Fíjense, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Apartadme a mí, habló el Espíritu Santo. Yo, el Espíritu Santo, os digo, apartadme para mí, a Bernabé y a Saulo, para la obra que los he llamado yo. Entonces hay que entender que el Padre habla, que el Hijo habla, que el Espíritu Santo habla, que son tres personas, porque esas personas dicen yo, pero que son un solo Dios. Son un solo Dios, son la misma sustancia. Es un solo Dios. Continuamos. Versículo 9. Dice, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. No pierdan de la mente que aquí quien está hablando es el varón. Ese varón que montaba el caballo alazán, ese varón que estaba entre los mirtos, ese varón que luego se llama ángel de Yahvé. Y fíjense lo que dice, yo alzo mi mano sobre ellos. O sea, él, el varón, el ángel de Yahvé, yo alzo mi mano contra ellos. Y serán despojo de sus siervos. Y sabréis que Jehová Sabaoth, mi Padre, me envió. Mi Padre me envió. Jehová Sabaoth me envió a mí, al que alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo. En tiempos de Zacarías, pero sobre todo en estos tiempos del fin, es cuando va a pasar eso. Mi Padre me envió, y yo vendré como león de Judá, y serán despojo a sus siervos. Y así sabréis que Jehová Sabaoth, mi Padre, me envió. Está clarísimo. Bueno, yo lo veo así, o sea, creo que está muy claro. Continuamos. Versículos 10 y 11. Dice ahora, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces te darás cuenta de que Jehová de los ejércitos me ha enviado a mí. Me ha enviado a ti, pone aquí. Pero ¿quién? Vamos a repasarlo. Dice, alégrate Sión, porque aquí vengo. ¿Quién va a venir
en los tiempos del fin, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y moraré en medio de ti, porque morará durante el milenio y durante la nueva Jerusalén con nosotros, va a reinar con nosotros. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, porque cuando venga Jesús en su segunda venida, en la batalla del Armagedón, muchas naciones se unirán, porque habrá muchos que hayan nacido de nuevo. Cuando dice muchas naciones es que está hablando aquí al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía que entender que muchos de lo que ellos consideraban goyim, de lo que consideraban impíos, muchas naciones se unirían al pueblo de Dios y se unirían a Jehová. Por eso dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo. Nación santa sois. Y moraré en medio de ti durante el milenio. Y entonces te darás cuenta, nos daremos cuenta de que Jehová Sabaoth me ha enviado a ti, oh Sión. Entonces, cuando pase todo eso, en los tiempos del fin, os daréis cuenta, pueblo de Israel, os daréis cuenta, Sión, de que Jehová Sabaoth me ha enviado a ti. Está hablando Jesucristo, está hablando el Verbo, está hablando el ángel de Yahvé, está hablando Dios Hijo. Y está hablando de las cosas que le ha encargado hacer su Padre. Es precioso. Bueno, continúo. Dice, después, dice, recordando palabras de Isaías en Isaías 6:8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esto lo digo para que veamos, por si alguien duda, que sigue hablándose de la Trinidad en el Antiguo Testamento. No solo en el Nuevo, también en el Antiguo Testamento. En Isaías dice, está hablando el Señor y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios, Padre, está con el Hijo y con el Espíritu Santo diciéndoles, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? O sea, de nuestra parte. ¿Quién de ellos va a ir por nosotros? O en Juan 17:21, que dice, como tú, oh Padre en mí, yo en ti. O sea, Dios en el Padre en el Hijo en el Padre, son uno mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son uno mismo. Como tú, oh Padre en mí, yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, dice el Hijo al Padre, quiere que nosotros también, a través de su Santo Espíritu, seamos uno en ellos, no en Él, no en el Padre, no en el Hijo. Dice, que ellos también sean uno en nosotros, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Recuerden que desde el Génesis 1, o sea, primer capítulo, Génesis, ¿qué dice Dios en la creación? ¿Qué dice? Yo voy a hacer al hombre a mi imagen y mi semejanza. No, Dios Padre no dice eso. Algunos dicen, no, es que quien hizo la creación fue el Hijo. Vale, tampoco dice el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, no dice, yo voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. No. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios? Dios estaba hablando con la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, la deidad, la divinidad única. Pero dice, nosotros hagamos. Igual que el Hijo le había dicho, que también ellos sean uno en nosotros. Hago tanto hincapié en esto porque es que Zacarías habla mucho del Padre, de Jehová Sabaoth, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo, habla mucho de la Trinidad, sin nombrar la Trinidad, pero habla mucho de ellos. Y es fundamental entender la Trinidad, hermanos. Otro ejemplo que me encanta, esto me encanta, perdón que esté todo diciendo que me encanta, pero es que me encanta.
es en Génesis 32, Jacob luchando en Peniel. Fíjense, ¿con quién lucha Jacob? Con un varón. ¡Qué casualidad! Jacob luchando con un varón. ¿Qué sería? ¿Un vecino? ¿Un amigo? ¿Alguien de otra tribu? No, no. Está luchando con un varón. ¿Con quién habla Zacarías? Con un varón. El varón que estaba entre los mirtos. Jacob lucha con un varón. Vamos a ver, vamos a leerlo. Dice, y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Primero, está luchando con el varón, igual que Zacarías. O sea, con el ángel de Yahvé, con Yahvé enviado, con Dios Hijo. Dice que el varón no podía con él. No es que no pudiera, es que lo que quiere decir es que Jacob no se rendía. Jacob no se rendía y seguía insistiendo, seguía insistiendo. Pero no es que no pudiera porque no tuviera fuerza, porque fíjense que cuando ya se cansa de tanta disputa y tanta lucha, dice que el varón tocó así con un dedo, pim, tocó en el anclaje de su muslo y lo dejó a raya, lo dejó descoyuntado. Solo con tocarle así, pim, con un dedito en el anclaje del muslo. Eso podía haberlo hecho desde el principio. Eso tocando con un dedito. Si le da así una manotada, pues lo manda fuera de la tierra. ¿Qué quiero decir? No es que no pudiera vencer el varón, no es que no pudiera vencer Dios Hijo. Lo que ocurría es que Jacob no se rendía y quería luchar y quería. ¿Por qué quería luchar? Vamos a ver, aquí lo dice. Y Jacob le respondió al varón, no te dejaré si no me bendices. ¿Por qué quería? Quería vencerle para robarle, quería vencerle para quedarse sus tierras, quería vencerle para... ¿Por qué quería vencerle? No te dejaré si no me bendices. Jacob sabía que ese varón era alguien especial. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y entonces le dice el varón, no será más tu nombre Jacob, sino que a partir de ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjense, ¿por qué le dice que había luchado con Dios? Si estaba luchando con un varón. Digo para los que dudan. Pues porque ese varón era Dios. No, hombre, pero si Dios está en el cielo, Dios Padre. Pero Dios Hijo, el Yahvé enviado, era el varón y estaba luchando Jacob con él. Entonces dijo, te voy a cambiar el nombre de Jacob a Israel. ¿Quién cambia nombres a personas? ¿Quién dijo ya no serás Simón, sino que ahora serás Pedro? Dios el Hijo. ¿Quién dijo ya no serás Jacob, sino Israel? ¿Quién dijo ya no serás Abraham, sino Abraham? ¿Quién va cambiando los nombres? Nuestro Señor Jesucristo. Dios Hijo. Continúo. Entonces Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre. Como él le cambió el nombre, ahora Jacob le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y dijo, ¿por qué me preguntan mi nombre? ¿No recuerdan que Dios dijo lo mismo? Cuando Moisés le pregunta, le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Cómo voy a decirte yo que me llamo Pedro o que me llamo Juan o que me llamo Sisto o que me llamo... Yo soy el que soy. Yo no puedo limitarme a... Como tú eres un hombre limitado y tienes un nombre para distinguirte. Tú eres Pedro, tú eres Juan, tú eres Antonio. Yo soy el que soy. Entonces cuando
Jacob le pregunta a este varón, ¿y tú cuál es tu nombre? Y le dijo, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Pero ¿cómo que vio a Dios cara a cara? Se estaba luchando con un varón. Porque vio a Yahvé cara a cara. Pero recordemos, a Dios nunca nadie lo vio, lo dice Juan. A Dios nunca nadie lo vio. A quien hemos visto es al resplandor de su gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Pero claro, dijo que había visto a Dios cara a cara, porque ¿acaso no es Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Habló bien. Hoy he visto a Dios cara a cara. Peniel. Entonces, este pasaje me encanta porque vemos cómo nosotros también luchamos y luchamos a veces con Dios porque luchamos de discutir. Quiero decir, a veces no entendemos lo que quiere Dios y discutimos y continúa la lucha y continúa la lucha, continúa la pelea, continúa la discusión hasta que Dios se cansa, Jesús se cansa, coge su dedito, te toca, te descoyunta y por fin te rindes y cuando eres vencido es que triunfas. Cuando ganamos, cuando nos rendimos ante Dios, cuando nos rendimos a Cristo, ahí es que vencemos. Cuando soy débil, soy fuerte, dijo Pablo. Cuando nos rendimos de luchar contra Dios, ahí es que ganamos. ¿No le recuerda eso a Job? Job, un libro larguísimo con 42 capítulos. Los 42 capítulos, Job discutiendo con Dios, que por qué esto, por qué ha pasado esto, por qué me ha pasado lo otro. 42 capítulos discutiendo con sus amigos que defendían a Dios y él discutiendo. Y al final, en el capítulo 42, dice, de oídas te conocía, mas ahora que mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y ceniza. Yo ahora te preguntaré, tú me enseñarás. O sea, se cansó de discutir, se cansó de pelear. Tuvo su Peniel, vio a Dios cara a cara, le tocó y lo desarmó. Y entonces Job fue otra persona. Ganó, pasó a ser hijo de Dios, nació de nuevo y ya no hablaba cosas que no entendía, cosas maravillosas que él no entendía. Continuamos, voy a ir terminando. Por último, la Trinidad. Quiero que leamos un pasaje en Juan 15, 26, porque quiero que vean que la clave de toda la vida es Dios Padre revelándose por medio del Hijo, llenando y construyendo la Iglesia, que somos nosotros, ¿no?, por su Espíritu. Entonces, es la Trinidad funcionando desde el Génesis al Apocalipsis, desde la fundación del mundo hasta la eternidad. Dios Padre revelándonos cosas a través del Hijo, llenándonos con su Espíritu Santo a el templo que somos nosotros de Dios, o sea, su iglesia, la Nueva Jerusalén, el templo que vendrá. Y eso es la Trinidad. Un Dios único, solo un Dios, somos monoteístas, pero en tres personas. Y para terminar, en los versículos 12 y 13 de Zacarías dice, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Quiero que recuerden esto, porque esto es Jesucristo levantándose, porque el Padre lo llama para la apertura de los sellos. Tiempos del fin. Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén, no lo ha desechado. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él
se ha levantado en su santa morada, el Hijo, para ponerse en camino y venir a cumplir lo que Dios le ha encargado, que venga en su segunda venida a triunfar sobre Satanás, a cogerlos a él y a la muerte, a lanzarlos al lago de fuego para que no exista más muerte, no exista más Satanás, y que nosotros podamos vivir y reinar con él por los siglos de los siglos. Creo que ha sido un texto precioso. Perdonen si me he equivocado muchas veces al leer o con los papeles, pero no se fijen en mis palabras, sino en el mensaje que nos envía Dios a través de su Hijo y de su Santo Espíritu. Y oren para que Dios les muestre todo lo que tiene aquí escondido. Mire cómo un texto que aparentemente Zacarías 2 trata sobre el retorno, y es cierto que trata sobre el retorno del pueblo de Dios a Jerusalén, de la restauración, del regreso, como también ha sido ahora en los tiempos del fin el retorno de Israel después de la Guerra Mundial en 1948, ha sido el retorno, y ahora será el retorno de nuestro Señor, para que nosotros veamos como Él dijo que Jehová Sabaoth me envió. Cristo ya se ha levantado y está cerca su venida, así que pongámonos a cuentas con Él y llenémonos de su amor. Dios le bendiga y le guarde.